Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa, finalizando la semana. Y como todos los días les decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa aquí en Radio Nacional, donde se pueden comunicar a través de los teléfonos 423-3822, nos dejan mensajitos en el 425-7931 o SMS al celular de Radio Nacional 156-515-522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Desde allí, nuestra querida amiga y productora general, la profesora Rosita Grintal, le saca chispa al teclado para estar al día. Nos visitan en los blogs de www.netlog.com/historiaactiva y también nos escuchan a través de la web de Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisora, etiqueta LRA6 Radio Nacional. Nos dijeron en nuestra página de Facebook que se estaban arreglando todos los inconvenientes técnicos para que se pueda escuchar. Esperemos que así sea. Se lo agradecemos a Radio Nacional Mendoza porque así no tenemos tantos reclamos de nuestros oyentes porteños, digamos. Así es, porque únicamente se está escuchando Radio Nacional Buenos Aires, claro, que es el 870 de la otra amplitud. Bueno, y por supuesto, si quieren, mejor dicho, se hacen amigos nuestros en Facebook. Ya tenemos 74 amigos. Allí los esperamos con mucho gusto, serán bien recibidos y compartiremos esta hermosa aventura de la historia. Así es. Nosotros hemos hecho un continuum post-revolucionario y post-revolucionario, ¿no? Ayer tratamos el pensamiento rusoniano a partir de 1811. Hoy vamos a seguir con esto, pero ¿qué institucionalidad hay de 1810 a 1820? Que es cuando se cristaliza todo el proceso revolucionario y en concomitancia ¿con qué? Con las campañas al Alto Perú, la campaña del Ejército de los Andes, es decir, estuvimos luchando largo y tendido, militar, diplomática y políticamente. No es poca cosa, ¿no?, en la historia de un país. No es para nada poca cosa y sobre todo si tenemos en cuenta que, tal como lo hablábamos ayer y antes de ayer, esta revolución arrancó ya con algunas internas, ¿no? Que dividieron en dos las aguas de las opiniones para tomar las decisiones y para la orientación que se le iba a dar al gobierno revolucionario. Y entonces no es poca cosa que aún y a pesar de esas divisiones internas entre sabedoristas y morenistas, se haya continuado a través de distintas formas de gobierno la gobernabilidad de estas provincias unidas del Río de la Plata. Claro, que cambian de estatuto de nombre, porque de Virreinato del Río de la Plata hasta el 25 de mayo de 1810 surge el viejo concepto borbónico de provincias, ¿no? Claro. Y el de los Austrias también. Pero los Borbones reflotan, para que no sepa quiénes son los Borbones, es la dinastía reinante a partir del siglo XVIII en España y en las Américas, en África, parte de Asia, todo el imperio español, ¿no? Hay una postura de aquellas personas, de tanto historiadores como personas comunes que les gusta la historia, que es una posición muy, muy federal o federalista, que no están de acuerdo con este nombre por el origen que tiene, porque provincia viene del latín que quiere decir pro victis, es decir, para los vencedores, o sea, que es como un botín. Así es. Porque para los romanos, la nueva provincia romana era la que se conquistaba, ¿no es cierto? Entonces claro, la pro victis era para nuestro provecho el botín que había ahí, de la Galia, la Hispania, etcétera, etcétera. Es bueno saberlo eso, ¿no? Claro, entonces no les gustó que de un principio esto se llamara Provincias Unidas, en vez de haber sido Confederación, como después se llamó, o Estados Unidos, ¿no? Como si se llaman Estados Unidos de Norteamérica, claro, o Estados Unidos del Brasil. Así es. O Estados Unidos de México. O Estados Unidos de México también. Bueno, acá fue provincia, tal como vos lo estás diciendo, más allá de lo que se quiere opinar. Claro, exactamente, porque de Virreinato del Río de la Plata tenemos las Provincias Unidas de Sudamérica primero, y
que eso aparece en el acta de la Declaración de la Independencia, y Provincia Unida del Río de la Plata, siendo Provincia Unida del Río de la Plata Confederación Argentina o República Argentina, como se llamó después de la organización nacional, son los nombres legales de nuestra nación argentina, ¿sí? Que tiene rango constitucional. Lea el artículo 35 de la Constitución Nacional y ahí es lo mismo que yo le digo a mis alumnos. Si yo digo que vivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿está bien? Ante la cara de duda, ¿no es cierto? Claro. O en la Confederación Argentina dirá, este hombre está loco. Pero, o es una pregunta capciosa. Claro, una pregunta capciosa justamente para el desarrollo de las aptitudes adolescentes, ¿no? Y juveniles, que son los nombres legales, pero habla de un proceso revolucionario en sí, que es lo que vamos a tratar ahora. Producida, como vos bien dijiste, la Revolución de Mayo, la primera junta gubernativa provisional a nombre del señor Fernando VII, esa misma junta se adhirieron los diputados del interior pese a la oposición morenista y se llamó Junta Grande, a nombre del señor don Fernando VII, porque no, recordemos que se juraba fidelidad a la monarquía. Este es un tema de fondo, ¿no? Y luego pasa a llamarse Junta Conservadora. Esa junta, es decir, empieza como un poder ejecutivo y legislativo englobado, digamos, porque las audiencias seguían existiendo como poder judicial. Sí. Reemplazando a la función y el cabildo también seguía existiendo porque también juraban ante el cabildo, no por ello todos los hechos revolucionarios se dieron en ese lugarcito o espacio físico llamado cabildo, ¿no? Bueno, y ese es el tema central. Luego se va mutando, nacen otras instituciones que si muchas personas no se ponen de acuerdo, surge una solución más de menor persona y tenemos el triunvirato, que se asimila al proceso revolucionario francés, pero en realidad en los papeles oficiales se llama Junta Tuitiva. Sigue con ese proceso juntista que nosotros hemos nombrado en todas estas ediciones de Historia Activa en relación al proceso revolucionario. Mal llamado primer triunvirato, porque son 3 personas en realidad, y donde está el célebre Paso, Chiclana y Zarratea. Paso, Chiclana y Zarratea. Exactamente. Bueno, todas estas cuestiones que estamos viendo, los modelos de sistema de gobierno, si bien estaban impregnados en ese momento de lo que pasaba en Europa, concretamente lo que había sucedido en Francia, también vamos a caer en la misma fuente de cultura occidental, y es la República Romana. Claro. Que también funcionó con triunviratos provisorios, ¿sí? En los que estuvo, entre otros, por ejemplo, Julio César, en uno de los triunviratos, y también se adopta Mario y Sila. Mario, exactamente. Que son nombres olvidados en esa época, ¿no es cierto? Habían pasado miles de años, ¿no? Ya era antiguo. Ya era antiguo, pero se reflotan esas autoridades de la República Romana y, por supuesto, su pértite la Revolución Francesa o República Francesa a partir de 1792, ¿no? Para hacer un poco el combo de todo esto, ¿no? Y este primer triunvirato tiene corta vida. Exactamente. Tiene corta vida, no sé si llega al año. Y actúa como poder ejecutivo y como poder legislativo esta Junta Conservadora, que antes ha sido la Junta Grande y que antes ha sido la primera Junta. Son las mismas personas que van cambiando, hay algunos cambios, ¿no? Claro. Y llegamos a 1812, donde desaparece ya la Junta Grande, la Junta Conservadora, y se crea, ante el vacío legislativo, se crean las poco reconocidas asambleas del 12, las de marzo y las de octubre de 1812, en forma paralela al primer triunvirato y al segundo, como vos bien decís. Así donde interviene en la caída del primero el entonces coronel San Martín. Es toda una narrativa importante para decir acá, a modo de terminar aquí un poquito con la evolución institucional hasta el 20. Y luego, en forma simultánea a este triunvirato, aparece la famosa Asamblea de 1813, que dura hasta 1815, un órgano legislativo señero, poderoso, donde van a haber terribles disensiones internas, ¿no es cierto? Y justamente se van a cumplir 200 años de la instalación de esa asamblea el año que viene.
y haremos unos programas especiales al respecto. El porque bicentenario. El bicentenario de la instalación de la Asamblea, que dura hasta el 15. Porque tuvo mucha trascendencia esa asamblea. Claro. E inclusive algunos asambleístas, por decirlo así, que eran los diputados que estaban ahí actuando, eran meritorios, y entre ellos estaba nada menos que don Juan Larrea, que había sido vocal de la primera Junta de Gobierno, o sea, era un histórico, y estaba en esa asamblea, y a él se deben muchos de los decretos que se tuvieron en cuenta, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Señeros en la abolición de la esclavitud, Claro. nosotros, y que tiene rango constitucional. Es decir, mucho de la Asamblea del 13 va a ser fuente, hablando jurídicamente, de la construcción de la Constitución Nacional. Porque muchos creen que la Constitución Nacional se basó solamente en Alberdi. No. Hay una creencia errónea por ahí que lo he escuchado y lo he visto en varios lugares, digamos, y he tenido que hacer las observaciones correspondientes. Observaciones Del caso, ¿no? Y luego tenemos un poder ejecutivo unipersonal que surge, el directorio, ¿sí? El directorio que primero es supremo y después de Estado. Lo cambian porque los primeros directores supremos, Posadas tío, Alvear sobrino, era igual a monarca absoluto. Entonces, ahí tenemos también las primeras cuestiones internas importantes, ¿no? Y surge, a través del Estatuto del 15, el Congreso famoso de Tucumán, que va a sesionar de 1816 a 1820, y el directorio va a estar de 1814 a 1820. Van a ser las autoridades nacionales consolidadas en el proceso revolucionario. Y ahí tenemos en concomitancia la proyección bélica del ejército de los Andes, ¿no? Así es. Es muy interesante todo este periodo porque también germina en ese periodo todo este problema que dio lugar a la guerra civil posterior. Porque vos lo dijiste muy bien recién, el director supremo era realmente supremo y era un poder central fortísimo, muy acendrado, que ya empezó a molestar a las provincias. Claro. Sobre todo las provincias del litoral, que eran las más levantiscas y tenían más predicamentos sobre el resto. Así es. Entonces, está por una parte el proceso independentista, pasa por acá. Pasa el proceso de la conformación del Ejército de los Andes, Ejército Libertador, de 3 naciones. La germinación de la lucha entre unitarios y federales. Es un periodo muy movido, por decirlo así. Muy movido en estos 10 años. Hemos llegado al final de Historia Activa. Muy bien. Bueno, espérenos el lunes y seguimos con esta historia, ¿eh? No se la pierda. Gracias en la operación técnica a María del Carmen Jurisic. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Historia Activa.